Solo le dejaron un viejo gallinero al padre abandonado y su hijo, pero lo que hallaron en un nido, la frase quedó en la boca de todos esa tarde, como un reproche que flotaba entre el polvo y las flores marchitas del cementerio. El día del entierro, el viento cortaba la cara como dedos secos. Las manos de Lucía temblaban sujetando el rosario que casi no recordaba cómo usar. A su lado, los gemelos, Tomás y David, se abrazaban uno al otro como si el miedo fuera algo que se pudiera contener entre dos cuerpos pequeños. Pablo yacía envuelto en lona, la tierra cayendo sobre sus botas gastadas. La gente murmuraba, inclinada en sus sombreros, algunos dejaron caer una pala, otros arrodillaron la cabeza con una señal rápida. Era un entierro humilde, con más rezos dichos desde la garganta que desde el corazón. Pero la verdad era que en ese pueblo las despedidas no siempre venían acompañadas de justicia. Un motor apagado interrumpió los murmullos. El coche negro llegó como una sombra brillante, limpiando el polvo al pasar. Don Fernando bajó con paso medido, un hombre que siempre había sabido que el mundo obedecía a su reloj. Miró la escena sin una sola gota visible de pesar, y su presencia llenó el hueco que dejó el cuerpo de Pablo con algo más frío, la posibilidad de perderlo todo. «La tierra es mía», dijo sin pedir permiso. «Lo que hay aquí es lo que queda. No puedo cargar con parásitos». Sus palabras cayeron como la primera de una lluvia de insultos. Los vecinos se hicieron a un lado. Lucía, que había pasado los últimos 3 años pegada al cuerpo de su marido cuando la enfermedad lo consumía, sintió cómo el suelo se le movía bajo las zapatillas. No era solo la pérdida, era el mostrarse frente a todos como alguien que no era nadie, viuda, madre de 2, con la ropa arrugada y las pocas monedas amontonadas para enterrar a su hombre. Don Fernando no esperó gestos. Habló con la autoridad que el pueblo le había dado por años, y antes de que nadie pudiera recoger la indignación, hizo valer lo que la ley, o la ley del miedo, le permitía. Hizo leer un título viejo, con sellos y firmas, y aquello, ante ojos atónitos, ganó peso. «No tendré a gente viviendo en mis tierras sin que yo lo sepa», dijo. «Si no se siente a gusto con mi decisión, puede ir a donde quiera. Yo no pierdo». Había en ella la espuma seca de quien ha comido siempre del vaso más grande. Miró a Lucía con la mirada que usan los que creen que el mundo les debe comodidad, y la orden fue precisa: desalojar las pertenencias, sacar a los niños, empaquetar la vida en lo que pudiera caber en bolsas de plástico. Como último gesto antes de marcharse, arrojó sobre la tierra unos granos de maíz, un gesto obsceno que se quiso gracioso y que sonó a castigo. «Comed lo que podáis, pero en el lugar que yo señalo». Lo dejaron en el gallinero. El camino hasta la choza era breve, una extensión de barro y piedras que olía a humo viejo. El gallinero era una estructura de tablas torcidas y tejado de zinc que en otra vida había vivido entre plumas y cloqueos. Ahora los restos de paja y de excremento eran lo único que parecía darle oficio a esas tablas. Lucía se movió como siempre lo había hecho, ajena a la vergüenza, encaminada a la tarea. Sabía que la dignidad no se pide, se sostiene en lo cotidiano: darle de comer a los niños, mantenerlos limpios, dormir menos para que ellos durmieran más. La primera noche en el gallinero fue una conversación de ruidos. El frío venía por las rendijas y el olor a guano medía la distancia entre el pasado y el presente. Los gemelos, acurrucados contra su madre, dormían con respiraciones cortas. Lucía contuvo cada espasmo de rabia como quien guarda leña para encender fuego en el momento preciso. Si dejaba que la ira saliera sin cuidado, aquello se habría consumido en un día y no habrían quedado fuerzas para seguir. Don Jacinto fue el primero en acercarse con algo que no era mirada acusatoria. Caseiro de la familia desde hacía tiempo, Jacinto era pequeño de cuerpo y grande de ojos. En su rostro había quedado estampada la vida del campo: manos peladas, callos redondeados, una voz que rara vez subía de tono. Lentamente, como quien tiene cuidado de no despertar a una criatura herida, dejó una bolsa con pan y un frasco de aceite en la puerta del gallinero. «No es mucho», murmuró.
Pero aguanta. Cuando uno conoce a alguien que no tiene a dónde ir, se hace lo que se puede. Lucía agradeció con una sonrisa que no alcanzó a tocar los ojos. No pidió caridad y no quería limosnas presentadas como lástima. Lo que necesitaba era otra cosa: tiempo para respirar, un lugar sin humillaciones, la posibilidad de explicar a los niños que su padre no había desaparecido por culpa de ellos. Pero el tiempo en aquel momento era algo que otros decidían por ella. Las primeras semanas se midieron en raciones pequeñas y en las manecillas del reloj que marcaban noches interminables. Lucía barría con una escoba hecha de cepa, barría y barría buscando un rincón donde los niños no vieran todo el derrumbe. Hacía sopa con lo que encontrara, convertía huesos de pollo en caldo y con eso en una sensación de hogar. En el gallinero, una lámpara de querosén fue la estrella que sostuvieron para creer que la oscuridad era provisional. Los vecinos hablaban en voz baja. Algunos traían una bolsa con ropa vieja, otros ofrecían trabajo que Lucía no podía aceptar porque los gemelos no podían quedarse solos. La humillación era un huésped que no se quería ir. La gente miraba a los niños y, sin decirlo, calculaba cuánto era justo que sufrieran por las deudas del hombre fallecido. Pero en los ojos de Lucía ardía algo que no permitía que la resignación la comiera entera. «No voy a dejar que nos destruya», se dijo en voz baja una noche, arrullando a Tomás, que lloraba sin soltar a su muñeco. Fue don Jacinto quien, con ese sigilo de quien era parte de la casa de don Fernando, pero nunca totalmente suyo, recordó una frase que Pablo había dicho meses antes, cuando aún el dinero no se había terminado del todo. Estaban sentados a la puerta, con las manos ocupadas de pequeñas labores, y él soltó una que quedó como llave. ¿Te acuerdas? Pablo decía algo sobre donde las gallinas sueñan con volar, dijo Jacinto con una mueca. Sonaba a broma, pero el hombre guardaba cosas. Lucía lo miró fija. Las palabras fueron un destello. ¿Qué había querido decir Pablo? ¿Dónde esconden las cosas los que no quieren que las vean? En la casa, las cosas pequeñas tienen forma de movimiento. Una llave puesta al revés, un azulejo flojo, un nicho detrás de la chimenea. Pero el gallinero tenía su propio corazón, vigas altas, nidos enganchados en las sombras, un zumbido constante de la vida de las aves que había albergado. Si alguien hubiera pensado en un lugar así para esconder algo valioso, sería fácil. Nadie se aproxima a mirar los altos nidos, porque para la gente decente esos rincones pertenecen a la suciedad y a las plagas. Lucía comenzó a observar el techo con otros ojos. Los nidos, antes insignificantes, se convirtieron en mapas. Subir era peligroso, las tablas protestaban bajo el peso, el olor picaba la garganta, y los niños no debían quedar solos. Pero la necesidad afila la valentía. Con una escalera precaria y la respiración contenida, Lucía subió una tarde cuando el sol iba cayendo, tiñendo de naranja las paredes rotas. La escalera crujía como quien cuenta un chisme desagradable. Por un momento creyó que cualquiera podría venir y descubrirla, y esa vergüenza la hizo más rápida. Arriba, la viga principal estaba marcada con los años. Había nidos en hilera, como ojos cerrados que miraban el corral desde arriba. Lucía metió la mano en el primero con cautela y sacó algo que parecía, a primera vista, una promesa. Un huevo grande, redondo, más grande que cualquier huevo que hubiera visto puesto por las gallinas del pueblo. Era blanco, con un esmalte brillante que brillaba con la poca luz que entraba. Lucía sintió cómo se le tensaban las manos. Si lo que estaba dentro de esa cáscara era alimento o dinero, sería suficiente para dar de comer a los niños por semanas. ¿Y si eran monedas? ¿Y si su marido había sido precavido? Bajó con el corazón en contra de las escaleras. El huevo parecía lumínico en sus manos, una moneda tallada por la fortuna. Lo puso delante de los muchachos. Tomás lo miró con ojos redondos, como si adivinara que dentro había algo que cambiaría la historia. David,
que siempre tenía una pregunta lista, tocó la superficie con el índice y la retiró con la mano mojada, expectante. La esperanza tiene un sabor físico. Es salada y amarga a la vez. Mientras Lucía pensaba en cómo podrían vender un solo objeto grande para comprar comida, una ola de calma le recorrió la espalda. Por un segundo imaginó una mesa con algo caliente, una cuerda de ropa nueva, un techo sin goteras. Los sueños pequeños se alejan tan fácilmente, pero en aquel instante parecieron alcanzables. No hubo fiesta, no podía haberla, solo una botellita de aceite, pan recalentado, el cuchillo que había estado afilando toda la mañana. Lucía sostenía el huevo con ambas manos como si fuera frágil y eterno al mismo tiempo. La luz de la lámpara le hizo brillar la cara, las sombras se estiraron y los niños dejaron de llorar. «Puede que Pablo haya pensado en todo», murmuró ella, tratando de convencer a su propio corazón. Era el tipo de pensamiento que unía a la gente en torno a una nueva costumbre, mirar las cosas con esperanza. Esa noche los vecinos hablaron de milagros en voz baja. La palabra circuló como un secreto que los pobres se regalan. Pero la experiencia de la vida le había enseñado a Lucía a medir las palabras. No quería promesas difíciles de sostener, solo soluciones que tuvieran al menos un pie en la realidad. La nostalgia por Pablo se mezclaba con la sospecha. Si su marido había guardado algo grande, ¿por qué en ese lugar? ¿Por qué ahora? Los días siguientes fueron minucias que se volvieron grandes. Lucía no dijo nada en público. Escondió el huevo entre harapos en un cofre pequeño que había encontrado en la huerta. Cada vez que lo miraba, la tensión en su estómago aumentaba. Notó que don Fernando comenzaba a mirar el gallinero con un interés que antes no tendría. Llegaba al corral con excusas, arreglaba una verja, revisaba el terreno. Era como si su presencia fuera la de un gran halcón que oliera algo valioso escondido en los huecos. Lucía sentía su sombra y con ella la urgencia de proteger aquello que podía, quizás, devolverles la dignidad. Jacinto era la mano invisible que ayudaba a sostener el secreto. Venía de vez en cuando con pequeñas cosas, una bolsa de arroz, un consejo, un gesto de complicidad que no exigía nada a cambio. Una tarde, mientras los niños jugaban a la sombra, Jacinto se sentó en la puerta del gallinero y le habló con la voz quedita de quien teme las orejas de los poderosos. Hay cosas que la gente no mira porque las desprecia, pero los desprecios también guardan secretos. Lucía no dijo que sabía del huevo, no era cobardía, era estrategia. Guardar silencio era una forma de protección. Además, la verdad es que aún no sabía qué hacer con la posibilidad. Si vendía, si era que aquello valía algo, corría el riesgo de que don Fernando lo supiera. Si lo guardaba, corría el riesgo de que el gallinero fuese destruido o revisado y aquello se perdiera para siempre. El pueblo seguía hablando. Los rumores se enredaban como lianas alrededor de la figura de Lucía y sus hijos. Gente que hasta hace poco no la miraba, ahora medía su suerte con mirada de condescendencia. Algunos la miraban con pena, otros con una curiosidad que no sabían disimular. La vida en el gallinero era un acto lento de resistencia. Lavar con agua fría, cubrir los agujeros con periódicos, inventar juegos que ocuparan la mente de los pequeños. Había noches en que el hambre pinchaba y ellas hacían sopa de raíces, otras en que una mano amiga traía un pedazo de queso. Un mediodía de lluvia, mientras las gotas martillaban el zinc, Tomás se sentó a las 2 tablas y habló de cosas que los niños dicen con la inocencia de no saber la gravedad del mundo. «Mamá», dijo, «¿Pablo nos dejó algo para que podamos comprar una casa?» Lucía tuvo que morderse la lengua. Respiró hondo y le dijo con voz serena, más para convencerse que para convencerlo. «Pablo nos dejó su amor. Eso es lo más importante. Lo demás lo iremos encontrando». No quería mentir, pero tampoco quería que los muchachos crecieran con la certeza de que la vida era solo humillación. Además, había una verdad que no podía nombrar. El huevo estaba ahí. Su contenido, por ahora, era una promesa que colgaba como una lámpara en la oscuridad. Sin nombrarla, esa lámpara alumbraba la casa hecha de tablas. Fue en una tarde rara,
de esas donde el calor se pega como un manto pesado, cuando Lucía decidió que ya no bastaba con esperar. Si la vida le había puesto una pista en las manos, necesitaba seguirla. Subió de nuevo, esta vez con una bolsa y con Tomás a su lado, para que no repitiera la noche en que lo escondió. La escalera crujió y el gallinero olía a cerrado y a polvo de años. Los nidos se alineaban y alguien había puesto ahí, con pulso meticuloso, varios huevos del mismo tipo. Grandes, esmaltados, regulares como si alguien hubiera decidido un buen molde. Había 4, alineados como soldados. Tomás miró esos huevos con la seriedad de un niño que comprende que algo importante está a punto de suceder. Había en sus ojos una mezcla de ilusión y temor que a Lucía le partía el alma. David, que siempre jugaba con sonidos y gestos, tocó uno suavemente, como quien toca la frente de un enfermo para ver si tiene fiebre. Lucía no pudo evitar que una risa ahogada se le escapara. Había acogido la idea de que todo aquello era un milagro escondido, nacido de la previsión de Pablo o de una mano amiga. Por un segundo, la imagen de una mesa con comida, de un techo que no goteaba, fue nítida y posible. Y, justo cuando la posibilidad parecía tomar forma, la realidad mordió. Uno de los huevos, al tocarse, sonó a vacío. La cáscara no era ligera ni delgada como la de una gallina, tenía la densidad de la cerámica. Lucía la miró con las manos crispadas. La olla que tenía escondida ahora no era una solución. La sensación de vértigo la recorrió entera. Esa falsa promesa la golpeó más que la indiferencia de don Fernando. ¿Quién hubiera escondido huevos de cerámica en el techo de un gallinero? ¿Para qué? ¿Con qué intención? La decepción fue como un frío húmedo que entró por las rendijas. Tomás perdió la sonrisa. David se quedó en silencio. Lucía sostuvo el huevo y sintió que el corazón le daba una voltereta. Toda esperanza era traicionera si no era real, y allí, delante de sus hijos, la esperanza se encogía y parecía reírse de ellas. «No puede ser», murmuró Lucía para sí. «No otra vez». La tarde se cerró en un silencio doloroso. La idea de que su marido hubiera escondido algo y que aquello resultara ser una broma o una trampa, le pareció una herida nueva. Pensó en las manos de Pablo, en la forma en que hasta el final había guardado silencio sobre muchas cosas. En la casa, las paredes guardan secretos. A veces, las costuras de esos secretos son pequeñas trampas que rompen lo poco que había. Jacinto miró con complicidad distante. Había en él una mezcla de pena y de prudencia. «No todos los secretos son lo que parecen», dijo, «pero hay formas de esconder las cosas que la gente no quiere ver». Lucía no supo si reír o llorar. En la penumbra, el huevo parecía acusarla. Se veía perfecto, sin grietas, sólido como la promesa de alguien que no quiso que la verdad se supiese. La humillación de la noche del entierro se recalentó y la furia contenida se agolpó en su garganta como una voz que era mejor no soltar por temor de ahogarse en llanto. Esa noche, mientras el gallinero respiraba y las tablas gemían, Lucía sostuvo uno de los huevos entre las palmas y sintió la verdad de su cuerpo. Era madre, era fuerte, pero no invulnerable. «No voy a dejar que nos destruya», se repitió otra vez en el oscuro, más fuerte, pero luego añadió con una honestidad que le quemaba la lengua. «Si esto no es nada, tendremos que encontrar otra salida, y la encontraremos». Las palabras se las dijo a los niños como quien plantea un plan sin adornos. No era promesa de riqueza, solo promesa de acción. Porque la vida en el gallinero no era una estación fija, era un lugar de tránsito donde podían, con esfuerzo, volver a construir. Tenía la idea de que si no había tesoro fácil, habría trabajo duro. Pero algo en su interior no se resignaba. Había demasiadas casualidades que olían a intencionalidad, demasiadas manos que iban y venían por el corral,
demasiadas miradas de don Fernando. Aquella noche, Lucía los acostó como si el mundo se tambaleara menos cuando los niños dormían. Tomás volvió a mirarla con esa mezcla de curiosidad y esperanza que solo los niños tienen. «Mamá», susurró, «si no hay nada en esos huevos, ¿qué haremos?» Ella lo miró a la altura de sus ojos, porque las verdades grandes se enseñan desde abajo. Lo que siempre hacemos. Nos levantamos, buscamos y nos cuidamos. No estamos solos. La frase tenía la fuerza de una cuerda que tiraba de algo más grande que ellas, como si la soga estuviera atada a la memoria de Pablo, a los vecinos buenos, a la posibilidad de que alguien, algún día, pagara por la injusticia. Pero también sabía que las cuerdas se pueden romper si nadie las sostiene. Al caer la madrugada, Lucía guardó los huevos bajo una tela vieja. No los destruyó, no los vendió, los escondió como se esconden secretos y esperanzas a la vez, porque no podía decidir en caliente. Sabía que una decisión tomada con el corazón latiendo de miedo podría perder todo para siempre. No lo sabía aún, pero el gallinero, con sus tablas y sus nidos, acababa de convertirse en la escena donde la dignidad y la codicia se mirarían cara a cara. La mujer que lo habitaba había elegido no ser víctima sin respuesta, y en algún lugar alguien observaba cada movimiento con interés. La mañana siguiente amaneció clara, el sol se pegó al zinc como una mano caliente y el pueblo despertó con sus costumbres. Don Fernando apareció temprano, con el traje arreglado y la boca lista para una nueva frase que humillara. Miró el gallinero con la misma desdén de siempre, como quien mira un mueble viejo al que todavía se le puede sacar dinero. «Devolveré esto a su uso original», dijo alto para que se oyera, «y nadie me detendrá». Sus palabras no eran solo de poder, eran una amenaza que olía a humo. Lucía lo oyó y tuvo la certeza de que si el gallinero ardía, todo lo que había dentro corría peligro. No porque el hombre dijera que lo iba a quemar, porque el hombre no era burdo en sus intenciones, sino porque las acciones de los poderosos muchas veces tienen la misma fuerza destructora que un fuego. Esa tarde, mientras el pueblo almorzaba en sus casas, una sombra nueva se acercó al gallinero. No era sombra física, era un leve rumor de pasos, un gesto que alguien hace al tantear una reja. Lucía miró por la ventana y vio a don Fernando con un hombre más, que llevaba en la cara el tiempo de los negocios sucios. Hablaron en voz baja, pero la intención fue clara. Gestos, miradas, decisiones que no se dicen en público porque lo mejor es que todo parezca casualidad. Lucía respiró con violencia y cerró los ojos. «No voy a dejar que nos destruya», dijo por tercera vez, esta vez no como amenaza interna, sino como promesa firme. Abrió la bolsa donde ocultaba los huevos y miró la porcelana brillante como se mira una promesa que puede ser verdad o trampa. No tenía aún respuesta, lo que tenía era decisión. No dejaría que su familia fuera arrastrada por la indiferencia de un hombre que lo único que amaba era el brillo de su propia sombra. Al final de la tarde, la puerta del gallinero se cerró y dentro quedó un silencio tenso, como el de un animal que escucha pasos fuera de su madriguera. Afuera, en la noche que se acercaba, el murmullo del pueblo mencionó por última vez la frase que nadie quería pronunciar sin miedo. Solo le dejaron un viejo gallinero. Lucía sabía que esa frase ya no describía solo humillación, la convertía en el lugar donde tal vez algo inesperado se había escondido. No lo sabía aún, pero el gallinero, los nidos y aquellos huevos cerámicos eran el umbral. Habría que decidir si preferían rendirse a la apariencia o hurgar hasta el fondo. Lucía se acostó esa noche con la sensación de que algo estaba a punto de romperse. No solo la cáscara de un huevo, sino alguna máscara que llevaba en el pueblo la gente que cree que la riqueza es un derecho y no una responsabilidad. Mientras la lamparilla parpadeaba, los niños dormían y el gallinero respiraba, Lucía dejó que su pensamiento volviera una y otra vez a la frase de Jacinto y a la última sonrisa de Pablo.
Sabía que en el mundo de los que trabajan la tierra, las cosas se esconden donde menos se busca, y decidió que pase lo que pase, no dejaría de buscar. La tarde se cerraba sin prisa cuando la historia dio el primer paso que nadie esperaba. Aún dentro del gallinero, con la lámpara de querosén titilando como si dudara de su propia luz, el silencio se hizo tramo. Los niños dormían y Lucía miraba los huevos alineados como si fueran preguntas clavadas en la madera. Afuera, el mundo seguía con sus rutinas, pero adentro algo se movía, como cuando en la tierra se siente el rumor de una tormenta lejana. Antes de seguir, si esta historia te toca el corazón, suscríbete para que más voces como esta encuentren un oído. La decisión, cuando llegó, fue más una necesidad que una estrategia. Lucía no quería exponer a los muchachos a un rumor, no quería sacar el huevo a la plaza, ni convertir la pobreza en espectáculo. Pero la mañana en que Tomás, inquieto y con la curiosidad que a esa edad es casi un deber, tomó uno de aquellos huevos y lo dejó rodar entre sus manos, la casa entera pareció detener el aliento. «Mamá», preguntó con la voz que todavía tiene la prisa de lo no dicho, «¿se puede abrir?» Lucía dudó un segundo, tanteando la prudencia como quien mide una cuerda. Había pensado en vender, había planeado vender en secreto a alguien de confianza, pero la posibilidad de esperar la carcomía del tiempo le pesaba ahora más que la vergüenza. Asintió. Tomás apoyó el huevo sobre la mesa tambaleante y con la seriedad de quien hace algo grande, lo golpeó suavemente con la parte de atrás de una cuchara. El sonido que salió fue seco y distinto a todo lo que Lucía hubiera imaginado, no el crujido de una cáscara orgánica, sino un estallido limpio que llevó en su interior el tintinear de algo pequeño y duro. La cerámica se astilló en una lluvia de fragmentos brillantes que cayeron como trocitos de luna sobre la mesa, y entre los pedazos rodaron piedras que no pertenecían al campo. Lapislázuli como pedazos de noche, cuarzos que atrapaban la luz como ollas de caramelos, pequeñas gemas que relumbraron con la insolencia de lo inesperado. El ruido despertó a David, que vino corriendo con los ojos grandes. Lo que siguió fue un silencio tan espeso que cada respiración se oyó como campana. Tomás dejó la cuchara y en un impulso que nadie le pidió, rompió otro huevo. Esta vez el estallido fue una lluvia, pequeñas joyas, polvo de color, destellos que rebotaron en la mesa y en la cara de Lucía como una promesa que se convirtió en realidad. La escena fue antigua y nueva a la vez. La sorpresa que se convierte en un alboroto contenido. Los niños que ríen con la inocencia de quienes creen que el mundo entero está a su alcance. Pero en los ojos de Lucía hubo algo más. Una mezcla de alivio y de temblor. No era solo la certeza de que aquello tenía valor monetario, era la confirmación de que Pablo había pensado en algo que ella no sabía cómo sostener. Había en ese hallazgo la mano de un amor que no murió con el cuerpo, sino que se había quedado como una instrucción secreta. Los vecinos, alertados por el ruido, llegaron uno tras otro como si el rumor fuera una medicina que los curaba de la curiosidad. Jacinto fue el primero en asomar la cabeza y quedarse de pie en la puerta con las manos hundidas en los bolsillos. Sus ojos se agrandaron hasta que la propia sorpresa pareció no caber en su cara llena de harina y sol. «¡Santo cielo!», murmuró. «¿Qué es eso?». Lucía, con las manos que todavía olían a cerámica rota, rebuscó entre los pedazos y encontró, envuelta en una tela aceitosa, un sobre cerrado. Era un pliego de papel arrugado, con la escritura de Pablo temblando en una caligrafía que parecía hecha de cuidado. No hubo prisa. En ese gallinero yacía algo más que piedras. Había una voz desde el pasado que pedía ser escuchada. Ella leyó en voz alta, pausando para que las palabras no se rompieran con la emoción. Los vecinos se apretaron como quien se acerca a un fuego, y los niños se quedaron en el borde, porque las cosas grandes sin duda pisan fuerte. «Si estás leyendo esto, mi vida ha pasado a otra etapa, y tal vez no me oíste decir lo que debía. Donde las gallinas sueñan con volar, es un sitio que nadie mira. Fernando no mira arriba, mira el dinero claro, pero no mira a las vigas. Guardé lo que pude,
piedra a piedra, en los años en que me sobraba algo para hacerlo. No confíes en nadie con esto. Vende poco a poco. No se lo digas a gente que se cree con derecho por tener papeles. Compra pan. Cuida a los chicos. No dejes que el brillo nos vuelva locos. Te quiero. P. Las letras de la carta eran la medida exacta entre una confesión y una instrucción. Pablo había ido juntando piedras, pequeño a pequeño, en promociones y compras en mercados lejanos. Las había metido en huevos de cerámica que alguien, quizá él mismo o un artesano, hizo para la broma discreta de esconder tesoros donde nadie buscaría. Había pensado en don Fernando, en su mirada hacia el suelo y su desdén por los techos llenos de polvo. Pablo había calculado la mezquindad como quien calcula la marea. Sabía cuándo las manos avarientas se distraerían. La gente escuchó la lectura sin moverse. Había en la carta la ternura de la previsión y la astucia del que sabe que el mundo es injusto. Lucía apretó el papel contra su pecho y por un instante toda la fatiga que la asediaba pareció retroceder. No era una entrega divina de oro, era el fruto de años de sacrificio escondido con astucia. Eso no le restaba valor espiritual. Al contrario, hacía el hallazgo aún más humano, más real. La noticia, como era de esperar en un pueblo pequeño, corrió con la velocidad que el polvo adquiere en la tormenta. No tardó en llegar a oídos de don Fernando, pero esta vez las noticias no lo encontraron desprevenido. Lo encontraron furioso. Que alguien hubiese desafiado sus predicciones de quién poseía qué y con qué derecho, le dolió más que si alguien le hubiera puesto una espina en la mano. No soportó que lo que él veía como basura resultara tener brillo. La respuesta de Fernando fue el gesto de los poderosos que se sienten acorralados. Convirtió la venganza en espectáculo. Llamó al herrero, ordenó que trajeran combustible y en la plaza anunció con voz que quería que fuera rumor y amenaza al mismo tiempo que el gallinero debía ser destruido. Lo llamó basura y dijo que la tierra debía volver a su uso. Sus palabras, pronunciadas en voz alta para que el orgullo se volviera evidencia, fueron un gesto que pensó que cerraría cualquier disputa. Si algo es basura, ¿cómo reclamarlo? Los que conocían al hombre y los que no lo conocían pero intuían la sombra, sintieron que aquello iba más allá de la disputa por la casa. Era una declaración de poder. Él quemaría el gallinero y con ello se llevaría lo que quisiera y borraría las pruebas de que había existido otra razón para temerle. Para su mala fortuna, el fuego no es solo destrucción, es espectáculo y a la vez llama a testigos. La noche en que Fernando pidió el fuego, algunas ventanas se iluminaron con luz blanca. Vecinos que no solían meterse en problemas miraron con inquietud. Jacinto, que ya había hecho de aliado, fue también quien buscó refugio allí donde la ley puede hacer algo más que palabras y rumores. Llamó a la comisaría. Oficiales como el teniente Ramírez no siempre actúan con rapidez en trifulcas de pueblo, pero la gente que ve humo tiene una manera efectiva de obligar a la administración a movilizarse. Además, si alguien va a incendiar algo, los vecinos suelen entender que no se trata solo de una hoguera, se trata de riesgo público. Ramírez llegó con pasos de firme incredulidad. Su cara seca mostraba que ya había visto que el mundo hacía cosas ruines y decidió no repetir la costumbre de mirar para otro lado. Al ver a don Fernando ordenando, a su alrededor ocurrieron dos cosas importantes. Por un lado, don Fernando, queriendo aplastar la posibilidad de que alguien reclamara, hizo su acción en público. Y por otro, la misma evidencia de su intención quedó consignada ante testigos. La tensión se subió como la marea. Lucía, que no fue hecha para la sumisión, apareció con las piedras en una bolsita escondida bajo su delantal. No quería que se convirtieran en la razón de un linchamiento ni en excusa, pero cuando escuchó las amenazas a la puerta, supo que ya no podía guardarlas en secreto. Tomó las gemas, las puso sobre la mesa y salió al patio como quien sale a declarar algo que no depende del miedo. «Esto es nuestro»,
dijo con una voz que había aprendido a ser firme con los años. «Mi marido dejó esto, lo guardó para los chicos. No está robado, no está en venta para quien piensa que con dinero puede comprar dignidad». Fernando, que esperaba que la visión del fuego doblara a cualquiera, se sintió pequeño al ver la mujer plantada como un árbol viejo. Intentó usar las palabras que le habían servido siempre, insultos finos, amagos de papeles, seños que querían que la gente se inclinara, pero la plaza estaba llena de testigos que no estaban del todo sometidos al brillo de su traje. Algunos recordaron que esa mañana había dicho que el gallinero era basura. Otros se acordaron de cómo había arrojado maíz aquella vez al suelo como si se tratara de caridad paternalista. Ramírez escuchó, tomó declaraciones. No hizo grandes actos de heroísmo. Lo suyo fue la calma que impide que una cosa pequeña se vuelva desmedida. Ordenó que nadie tocara el gallinero, que se preservara la escena y que se hicieran actas. Al ver las piedras relucir como fragmentos de aurora en la luz, el oficial no pronunció juicio de valor, pero la presencia de testigos y el propio ardor de Fernando, que había declarado en público que aquello era desechable, se volvió en su contra de manera casi lógica. Nadie puede quemar un bien ajeno impunemente cuando hay testigos y evidencia de un despojo. La palabra justicia no cayó como una sentencia automática. Se sostuvo en la frágil estructura de testigos, en la vergüenza pública del señor del pueblo y en la medida práctica que hace a un hombre admitir que la suerte que tenía se puso en evidencia. Don Fernando intentó negociar, ofreció una pequeña compensación simbólica a cambio de silencio, insinuó que todo sería menos escandaloso si las joyas se repartían, pero las miradas dijeron otra cosa. No era la codicia de Lucía lo que pedía reparación, era la dignidad. Si aceptaba rebajas, al mismo tiempo aceptaría pedir perdón por existir. Al día siguiente, en la puerta de la comisaría, corrieron rumores sobre la existencia de las gemas y sobre la carta de Pablo. Algunos vecinos, que antes se inclinaban ante la figura del terrateniente, comenzaron a sentir vergüenza al haberse alzado con su autoridad sin cuestionarla. Nadie en ese pueblo podía borrar la sensación de que al final el que se cree dueño de todo había demostrado, con su propio gesto, que su valor era pequeño. La venta de las piedras no fue una escena de riqueza ostentosa. Lucía había leído en la caligrafía de Pablo una advertencia sobre la discreción. Aprendió a escuchar al mundo de los negocios con la humildad de quien no quiere repetir errores. Vendió poco a poco, en pueblecitos vecinos, a un señor de la joyería que conocía el precio justo, pero también la necesidad de no hacer ruido. No hubo banquetes, no hubo mansiones inmediatas. Hubo, en cambio, pagos por la escuela de los niños, un techo que no goteaba, la posibilidad de elegir mejores manos de trabajo y el pago de deudas que en la noche sulfataban el sueño. Con el pasar de los meses, la casa se convirtió en una reconstrucción lenta. Lucía compró un pequeño terreno justo a la orilla de un camino que miraba hacia el mar en la distancia. Una casa de 2 habitaciones, no ostentosa, con un jardín donde plantó tomates para que los niños aprendieran el gusto de comer lo propio. La dignidad, esa que no se compra pero se sostiene con actos concretos, volvió por sí misma, sin anuncios. La gente empezó a mirar de otra manera a Lucía, no por el brillo de las piedras, sino por la seriedad con la que administraba lo que había aparecido en su casa. Don Jacinto fue el primer beneficiario de esa nueva disposición. Lucía, recordando que él había arriesgado más que la palabra al acercarse con pan, le pagó los cuidados que necesitaba, una pequeña pensión, medicinas que le faltaban, un arreglo en su techo. No hubo fanfarrias. Hubo lealtad guardada y pagada con la honestidad del que recuerda un favor en tiempos de necesidad. El gallinero fue desmontado con manos que no quisieron hacer espectáculo. Las vigas que se pudieron rescatar fueron utilizadas para la casa nueva. Los huevos de cerámica restantes fueron recogidos con cuidado. Uno de esos huevos, el más entero, lo guardó como quien guarda una memoria. Lucía se sentó con una mujer del pueblo que aprendió a trabajar la cerámica y le pidió que, en vez de repararlo para que pareciera nuevo, lo arreglara con una técnica que une las roturas con oro.
La mujer, que había oído hablar de técnicas lejanas en la escuela de oficios, usó polvo de metal mezclado con resina y cosió las grietas como si fueran riberas doradas. Cuando terminó, el huevo parecía haber abrazado sus cicatrices. Las líneas doradas no lo ocultaban, sino que lo honraban. Lucía lo puso en una repisa, donde la luz lo tocaba por la mañana, y cada vez que lo miraba, veía que lo que se había roto llevaba ahora un valor nuevo que no tenía que ver con el precio en el mercado. La reputación de don Fernando no murió en un día. Era el tipo de hombre que aprendió a envolver su ego con billetes y papeles. Pero la humillación social tiene la virtud de hacer pequeñas fisuras que, con el tiempo, desarman la arrogancia. Algunas haciendas cercanas comenzaron a tratar con reservas. Comerciantes lo miraban con un respeto frío y calculador, y en las tertulias se le recordó la noche en que quiso quemar un gallinero y se encontró con la voz de una mujer que no se dejó silenciar. No fue una ruina total, fue sobre todo una pérdida simbólica, la constatación de que su poder tenía límites cuando la gente decidió mirar. Con el dinero que se obtuvo, Lucía se apartó de la vida de espectáculo que a menudo acompaña a la riqueza súbita. Vendió con discreción, guardó parte de las piedras para emergencias, puso otras en un fondo que se usó para estudiar a Tomás y David. Compró, con la calma de quien quiso evitar el ruido, un pequeño local donde abrir una tienda de comestibles. No fue una megatienda, fue un negocio honesto que devolvió a la comunidad algo que le fue arrebatado, la posibilidad de comprar sin miradas de desprecio. Con ese negocio, la familia encontró sostenibilidad y algo que el dinero no compra, la rutina segura, la costumbre de no temer al mañana. 5 años pasaron con una lentitud que no es castigo, sino maduración. Tomás y David crecieron con zapatos nuevos y con la responsabilidad de llevar una parte de la casa en su ánimo. Tomás aprendió a leer mapas, a no dejarse doblegar por el primer murmullo de la autoridad. David, más pequeño pero con un brillo franco, se volvió amigo de los números y de la caja registradora del negocio. Lucía, que ya no necesitaba esconder nada, caminaba con la espalda un poco menos doblada por la fatiga y un poco más erguida por la dignidad que se gana al haber cuidado lo que importa. La casa nueva, con vista a un mar que no la tragaba pero le daba horizonte, tenía en la sala una repisa donde el huevo reparado ocupaba un lugar de honor. A veces, por la madrugada, Lucía se acercaba a tocar las líneas doradas, como quien bendice una cicatriz que enseñó. Había alrededor de ese objeto un pacto con ella misma, no olvidar que la vida pone tesoros en los lugares más humillantes y que los planes que nacen del amor son más fuertes que la codicia. En una ocasión, llegó la comitiva al pueblo para un día de mercado y, por casualidad o por destino, don Fernando miró la repisa a través de la ventana de la tienda. Sus ojos se clavaron en el huevo dorado y vio allí lo que su orgullo había querido borrar, la evidencia de que la gente puede volver a levantarse. No hubo gritos, hubo una mirada entre dos personas que habían sido protagonistas de la misma historia y que, sin palabras, entendieron que la ambición no siempre abre camino donde pone su pie. La gente no se regodeó en su caída. La comunidad había aprendido algo más grande que la simple alegría por la desgracia ajena. Había aprendido que la justicia, a veces, llega en formas pequeñas y humanas. Con el tiempo, Lucía fue siendo ejemplo para otros que vinieron con historias de injusticia. No dio sermones, habló con hechos. Ayudó a quien vino pidiendo trabajo con ofertas de empleo en su tienda, y cuando alguien necesitó pan y no tenía para pagar, la listita de la compra quedó anotada en secreto. No prometió milagros, prometió en cambio trabajo continuo, escuela para los niños y la posibilidad de mirar al futuro sin temor. En eso, la diferencia entre ayudador y benefactor se hizo visible. La ayuda sostenida transforma más que la limosna de un día. La carta de Pablo, ya amarillenta por los años y por la memoria de manos que la doblaron tantas veces, quedó guardada en un libro,
entre páginas que hablaban de labranza y de cielo. De vez en cuando, Lucía la sacaba y la leía con voz quedita, como quien vuelve a escuchar una grabación preciosa. «No dejes que el brillo nos vuelva locos», decía la letra de Pablo, y ella sonreía porque sabía que lo que tenían no era una carga, sino una oportunidad. Había dinero, sí, pero sobre todo había un mandato de prudencia y de amor. La moral de esa historia no fue contada por discursos, fue el tejido diario de una mujer que eligió no ser consumida por la humillación, que transformó lo que quedó en sus manos en una herramienta para el mañana. La providencia, entendida como intervención directa y automática, estuvo ausente. En su lugar hubo previsión humana, astucia de un hombre que planeó en silencio y la solidaridad de quienes se negaron a ser meros espectadores. No fue un milagro que se cayó del cielo sin causa, fue una cadena de actos, la compra constante de piedras por parte de Pablo, el gesto de Jacinto, la decisión de Lucía de no esconderse, la acción de los vecinos y la calma del oficial Ramírez. Todo ello, combinado, dio un giro que la ley y la comunidad supieron reconocer cuando tuvieron oportunidad. Hubo, claro, quienes redujeron la historia a la envidia o al rumor, pero la mayor enseñanza que quedó fue la de no juzgar por las apariencias. Aquello que para don Fernando era basura, resultó ser la previsión de un hombre que amó a su familia de forma poco ostentosa. Aquello que para algunos era vergüenza, para otros fue el inicio de una restauración. Dignidad y planeamiento vencieron a la desidia. Al final de esa década de cambios, Lucía se volvió referente de una manera de vivir, discreta, firme, humana. La tienda se amplió y tuvo empleadas que antes habían sido sus clientas. Los muchachos fueron a la escuela y en sus cumpleaños invitaban no por ostentación, sino por generosidad a los amigos de siempre. El gallinero quedó en la memoria del pueblo, no como una anécdota dolorosa, sino como un lugar donde algo inesperado ocurrió y enseñó que lo que se desprecia muchas veces guarda lo que salva. La última imagen que la gente recordaba con cariño era la de Lucía en la repisa, a la luz de la tarde, limpiando el huevo con la paciencia de quien mima un legado. Al tocar las líneas doradas, la mujer pensaba en Pablo y en la carta, en Jacinto y en su bolsa de pan, en la noche en que don Fernando quiso incendiar la historia y en cómo la comunidad se negó a mirar hacia otro lado. Entonces cerraba los ojos y murmuraba, sin dogmas ni certezas teológicas, solo con la humildad de quien sabe que la vida a veces se arregla con actos de amor: no nos abandonaron del todo. Si esta historia te conmovió, escribe Victoria en los comentarios y comparte para que alguien que necesita esperanza la encuentre.